Muy bien, chicos, esta semana vamos a estar trabajando con lo que viene siendo la resistencia eléctrica. Recuerden que la semana anterior vimos un pequeño resumen de cómo funcionaba la resistencia eléctrica, pero esta vez lo vamos a ver un poco más avanzado. ¿De qué trata? Bueno, recordemos que a través de un cable, normalmente cuando funciona la corriente eléctrica, ella pasa de un punto a otro, y si el material permite conducir la electricidad como una manguera conduce el agua, ella fluye sin problema alguno. Ahora, ¿qué pasa si hay una pequeña obstrucción dentro de la manguera? El agua va a empezar a salir y, por supuesto, si tiene una presión suficiente, va a comenzar a salir con mayor fuerza. Es lo mismo que pasa con un cable cuando hay una resistencia. Hay un tipo de material específico donde la corriente, cuando le va a atravesar, es como que si la manguera estuviera obstruida o un espacio más pequeño, la cantidad de electrones quiere pasar al mismo tiempo y por ende es tanta la fricción que existe entre ellos que comienza a calentar. Esa es la función principal de una resistencia eléctrica. Sabemos que existen varias formas o varios modelos por los que una resistencia eléctrica puede variar su valor o no, que son el material del que está hecho, la longitud que tenga el cable o material que estemos trabajando y el área de la sección transversal por donde atraviesa la corriente. Esa es la fórmula que vemos en la parte superior. Por lo que si tenemos todos esos elementos, nosotros podemos determinar la resistencia de un material u otro. Ahora, como les indico, existe el material es indispensable conocer para poder determinar de esa manera cuál es la resistencia final que tiene el objeto. No es lo mismo un cable del mismo grosor, del mismo tamaño, de las mismas especificaciones, pero que esté hecho de cobre, a uno que esté hecho de aluminio. No va a ser exactamente lo mismo porque al ser materiales distintos tienen densidades distintas y resistividades eléctricas distintas. Por lo que en este caso tenemos que asumir el valor. Hay otro cambio que no aparece en esta fórmula, pero que también es necesario conocerlo. También existe un cambio distinto que depende de la temperatura a la cual se encuentre el material. Por ejemplo, cuando un material se encuentra a 20 grados centígrados o temperatura ambiente, podemos utilizar esta tabla que vemos acá. Esta tabla nos va a permitir nosotros calcular con una temperatura de 20 grados centígrados. O sea que cualquier valor que aparezca aquí es porque se encuentra a 20 grados centígrados. Si no está a 20 grados centígrados, si está menor o si está mayor que 20 grados centígrados, debemos hacer un cálculo para determinar el valor de la resistividad que tiene el material a cierta temperatura, la temperatura que está. ¿Dónde lo podemos hacer con esta fórmula? Aunque no lo vamos a ocupar ahorita en este ejercicio, pero lo podemos hacer con esta fórmula. La resistividad después de la temperatura va a ser la resistividad inicial multiplicada por el paréntesis, sería 1 más, y tendríamos alfa por diferencia de temperatura. Entonces sería alfa aquí por la diferencia de la temperatura. El producto de ese alfa lo vamos a obtener aquí, dependiendo de nuestro material. Aquí vamos a ver si es aluminio, cobre, plata, del valor que tengamos. Alfa tienes el valor que está en la tabla y tenemos la resistividad del material, que es la P que tenemos inicialmente, P sub 0, que sería, por ejemplo, si es plata, tiene como resistividad P inicial 1.6 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, y la parte del alfa, que también lo vemos de la tabla, valdría 6.8 por 10 a la menos 3, y la unidad, grados centígrados a la menos 1. Muy bien, en este caso no lo vamos a ocupar eso, pero en el caso de que tuviéramos que modificar la resistividad del material porque tiene una temperatura distinta, tenemos que trabajar en eso. ¿Cuál es la diferencia de la temperatura? La variación de la temperatura que tuvo. Por ejemplo, pueden decirme en un ejercicio que estaba a 20 grados y luego subió a 100 grados, la diferencia de 20 a 100 fueron 80 grados centígrados. O sea, eso es lo que vamos a ocupar allí. O pueden darme directamente una temperatura en la que nosotros vamos a trabajar de manera fija, por ejemplo, 40 grados centígrados, y hacemos el cálculo con ese valor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a analizar primero el ejercicio que me están dando. Dice lo siguiente: un conductor de aluminio tiene 16 metros de largo. Aquí tenemos la longitud que tiene el cable o el conductor que estamos analizando. Luego dice, tiene 145 ohmios. Ohmios, recuerden que podemos tenerlo con ese valor que está allí, o HM, con esa abreviación, o con el símbolo ohmio, que sería este que lo vamos a colocar aquí. Este también sería el símbolo que podemos utilizar. Cualquiera de las dos sería totalmente válida. Muy bien. Y luego me dicen que calcule el diámetro de dicho conductor. Si yo analizo la fórmula de la resistencia, me doy cuenta que por ningún lado está el diámetro.
Solamente tengo resistencia, coeficiente, longitud y área. Entonces, como no está, lo único que nos hace falta, según los datos, tengo la resistencia, tengo el material, que me dicen que es aluminio, lo voy a buscar en la tabla su valor, tengo la longitud y lo único que no tengo es el área, por lo que eso es lo que yo voy a despejar para poder determinar. Me doy cuenta que luego el área va a ser igual, una vez que yo despeje esa fórmula para obtener el área, me quedaría de la siguiente forma. Raya de fracción va a ser igual y quedaría el coeficiente por la longitud dividida para la resistencia. Esa es la fórmula que yo voy a ocupar en este ejercicio. Eso me va a permitir a mí calcular el área y ya sabemos que el área, como es una circunferencia, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Si yo obtengo el radio, puedo obtener el diámetro, que sé que es el doble del radio. Muy bien, entonces vamos a comenzar a sustituir los datos. Vamos a ir aquí abajo, el área va a ser igual, raya de fracción, me dice que es el coeficiente del material. Como no me dan una temperatura distinta, asumimos que está a temperatura ambiente y podemos obtener los valores de la tabla que está en la parte superior. Esa tablita ustedes la van a tener también en la guía semanal que yo les coloco en la plataforma. Entonces sería coeficiente del material, vemos que es aluminio, buscamos en la tabla aluminio y vemos cuánto es su resistividad. Dice que es 2,8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Está ese símbolo que ven ustedes arriba, pero también se puede colocar OHM, que es la abreviación también de ohm. Cualquiera de las dos es válida. Entonces sería 2,8 por 10 a la menos 8. Ya tenemos lista la parte de arriba. Faltaría por la longitud del cable, que vemos que son 16 metros. En el sistema internacional se trabaja en metros. Si estuvieran centímetros, hacemos la transformación correspondiente. 16 metros. Y estaría para la resistencia, 145 ohmios directamente. OHM o el símbolo de ohmios, como le escribí hace un momento. Con una calculadora determinamos el valor del área. Vamos a ver, aquí sería simplificar primero lo que corresponde, que nos damos cuenta que sería lo que se repite arriba y abajo. Me doy cuenta que ohmios está en el numerador, también está en el denominador. No hay más nada que simplificar y me doy cuenta que los metros que quedan arriba se pueden elevar, multiplicar y van a elevarse al cuadrado. Me quedaría metros cuadrados. Entonces vamos a determinar el resultado. Con una calculadora buscamos el valor, raya de fracción, 2.8 por 10 a la menos 8 multiplicado por 16 y ese resultado dividido para 145. Me está dando como resultado 3,08 por 10 a la menos 9 y quedaría, como les indiqué, metros cuadrados. Entonces sería metros al cuadrado y el exponente a la menos 9. Ya tengo el área. Con el área puedo determinar el radio y con el radio puedo determinar el diámetro. Entonces me voy a ir al área. Recordemos que la fórmula para calcular el área de una circunferencia, como les indiqué hace un momento, era igual a pi por radio al cuadrado. El símbolo de pi lo vamos a copiar aquí. En un momentito. Aquí está pi y el radio estaría elevado al cuadrado. Esa sería la fórmula del área. Pero yo no quiero calcular el área porque ya la tengo. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Bueno, yo quiero calcular el radio, como les indiqué hace un momento. El radio va a ser igual, despejo mi fórmula y obtengo lo siguiente. El radio va a ser igual el área sobre pi. Y recordemos que como el radio estaba al cuadrado, cuando ya yo lo despeje, eso me va a generar una raíz. Ahí está. Y esa es la fórmula que yo voy a ocupar. Me permite calcular perfectamente el radio. Entonces yo voy a sustituir aquí. El radio va a ser igual. Pongo mi raya de fracción. El valor que está en la parte superior, lo vemos allí, sería 3,08 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Recuerden que ese metros cuadrados luego se va a simplificar con la raíz de el problema. Y está dividido para el valor de pi, que sabemos que vale 3,14. Todo en una raíz. Entonces, esto nos permitiría a nosotros calcular el radio de nuestro problema. Con una calculadora resuelvo eso y ahí obtengo mi radio. El radio va a ser igual, como les indiqué, es raíz de una fracción 3.08 por 10 a la menos 9 dividido para 3.14. Me está dando como resultado 3,13 por 10 a la menos 5 metros. Recordemos que
se cancela o se simplifica lo que se repite en el numerador y en el denominador. ¿Que quién era? Nos damos cuenta que como no había ninguno, también la raíz se puede simplificar con la potencia. Sería metros cuadrados con la raíz. Y extraer la raíz del número, por supuesto, del resultado que está ahí. Como me estaban preguntando, era el diámetro, nosotros sabemos que el diámetro es igual al doble del radio. Por lo que nuestro diámetro va a ser igual a 2 por el radio, que vale 3,13 por 10 a la menos 5 metros. Dándonos como resultado que nuestro diámetro va a ser igual 2 por 3.13 por 10 a la menos 5. Da como resultado 6.26 por 10 a la menos 5 igual. 6.26 por 10 a la menos 5 metros. Y ese sería el resultado de nuestro problema. Fíjense que es bastante fácil, solo debemos conocer muy bien la parte teórica. Muy bien, chicos, ya en clase vamos a avanzar un poco más con esto y vamos a resolver un poco mejor. Que tengan un feliz día. Hasta luego.